En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud Mental al Día, aquí en Cooperativa Ciencia. Este espacio que hacemos junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Es importante siempre hablar de salud mental y acá tenemos la opción de hacerlo cada semana en profundidad sobre distintos temas que nos afectan. Te recuerdo que todos los capítulos de esta temporada y de la temporada anterior están disponibles en nuestro canal de YouTube @Cooperativa Ciencia. Hoy vamos a hablar de un concepto del que tal vez no tengas tanta noción, que es la posvención del suicidio. Soy Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día. Una consecuencia del problema de salud mental triste, grave, profunda, indeseada y trágica es el suicidio. Una decisión mediada por cuestiones que probablemente no entendamos y que la mayoría de las veces no notamos que le está ocurriendo al otro. Pero una decisión de este tipo puede prevenirse. Si algo así te pasa, puedes consultar y llamar al *4141. Eso te lo vamos a recordar durante este programa. Sin embargo, cuando ocurre, la estela de dolor y consecuencias queda en el entorno, en quienes estuvieron cerca o en quienes no tan cerca, tal vez. Pues bien, de eso queremos hablar, de la posvención del suicidio, de cómo abordar el suicidio de una persona que conocemos. Lo vamos a hablar con Álvaro Jiménez Molina, que está aquí con nosotros. Él es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sociología, profesor asistente e investigador de la Universidad de San Sebastián y investigador joven de MIDAP. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, gracias por la invitación a esta conversación. Oye, hagamos una definición al tiro de posvención, porque decía yo, es algo que no es una noción que esté tan como en el vocabulario de las personas. Claro, no está en el vocabulario de las personas, en el sentido común, pero incluso yo te diría tampoco está muy instalado en el vocabulario de los profesionales de la salud, ¿Ya? O incluso a veces de la salud mental. Así como existe la prevención, es decir, un conjunto de acciones para anticipar, para evitar, para prevenir precisamente que ocurra un desenlace como el suicidio, existe la postvención, es decir, un conjunto de acciones que se realizan después de una muerte por suicidio. Porque se trata de una muerte que tiene un impacto importante no solo en las familias, en las personas, sino que también en las comunidades, en las instituciones, ¿no? ¿Se puede calcular, de acuerdo al número de personas que se suicida, cuántas personas se ven afectadas más o menos? Bueno, es difícil dar una cifra exacta, pero alguna evidencia internacional muestra que aproximadamente entre 1 de cada 20 personas se va a ver expuesta a una muerte por suicidio a lo largo de su vida, y con distintos grados de afectación, ¿sí? Y en torno a 6 a 130 personas por cada suicidio se va a ver afectado de una manera más profunda u otra. Es decir, estamos hablando de un impacto que trasciende la esfera familiar, porque típicamente pensamos que el suicidio de alguien afecta fundamentalmente a los seres queridos, a la familia, a las parejas, ¿no? A los hijos, hijas. No, pero es una ola expansiva que podría llegar a 130 personas del entorno, dependiendo del perfil de quien muera también, de sus redes, ¿no? De cuántas personas conoce, etc. Álvaro, ¿y cómo se interviene? Porque me imagino que es distinto hacerlo de manera individual, una pareja, los papás, en fin, que de manera, no sé, grupal, como tú dices, hasta 130 personas, digamos. Bueno, eso va a depender también del grado de afectación. Existe un continuo, podríamos decir, de afectación que tiene que ver desde estar expuesto. Por ejemplo, uno podría estar expuesto porque un adolescente falleció, se suicidó, un ídolo musical, por ejemplo, y eso impacta de algún modo, ¿no? De hecho, ahí hay fenómenos de contagio social algunas veces, por eso es importante la cobertura mediática de estos acontecimientos que se asegura, hay lineamientos del MinSal para ello. U otro tipo de afectación tiene que ver con el hecho de verse expuesto de la muerte de un compañero de trabajo o de un familiar. Entonces, va a depender también de ese grado de cercanía y ese grado de proximidad psicológica también, el tipo de vínculo que yo establezco con la persona, no necesariamente tengo que conocerla. Algunas veces hay compañeros de trabajo que se ven muy afectados por el fallecimiento de otro sin haber tenido un vínculo de amistad necesariamente. Tiene que ver con historias de vida. Si mis
pérdidas previas, si yo conozco a alguien que falleció por suicidio previamente, ¿no? Y hay otro fenómeno que es donde hay una necesidad de una intervención más profunda que tiene que ver con el duelo por suicidio. No todas las personas van a pasar por un proceso de duelo. Generalmente esto tiene que ver con familiares o personas más cercanas, amigos, amigas, ¿no? Y el duelo por suicidio es un duelo complicado que tiende a durar mucho más que otro tipo de duelos por otro tipo de pérdidas, por fallecimiento natural, por ejemplo. Y es necesario entonces ahí un acompañamiento específico con capacidad de poder identificar aquellos signos de riesgo. Porque una persona que está en duelo por suicidio tiene 2 a 3 veces más riesgo de suicidio que la población general, que no se ha visto afectada o expuesta ¿Ya? a una muerte por suicidio. ¿Eso es lo que tú llamas contagio social? ¿O? No, eso es simplemente por el hecho de verse el suicidio. Uno de los principales riesgos de suicidio en la población es verse expuesto al suicidio de un otro. Ujú. ¿Sí? Y esto puede pasar incluso entre los profesionales de la salud, ¿no? Se trata de Claro. una profesión que parte de los riesgos laborales, particularmente de los profesionales de la salud mental, quienes trabajan en servicios de urgencia o unidades de psiquiatría especializadas, se ven expuestos a los suicidios de sus Ujú. pacientes. ¿sí? Ujú. Y esto afecta, daña también muchas veces su confianza en sus propias capacidades por intervenir. Hemos visto que algunos, sobre todo los más jóvenes, tienden a evitar personas que presentan riesgo de suicidio. Evidentemente no queremos eso porque se trata de parte de su labor, ¿no? Ujú. Y ahí también es necesario un tipo de acompañamiento. ¿Qué diferencia hay entre, tú decías recién, hacías una diferencia entre el impacto directo y el duelo? Sí. ¿Hay verse una afectado- diferencia ahí? Exactamente, entre verse afectado, yo puedo verme afectado, por ejemplo, si fallece un compañero de trabajo, o yo trabajo en una universidad, si fallece un estudiante, Claro. ¿sí? Pero estar en duelo significa un impacto profundo Ya. en donde esa pérdida interpela de algún modo, y no solo podemos reconocer que hemos perdido a alguien, sino que también hay algo de nosotros mismos que hemos perdido con esa persona. Y parte de las preguntas y del proceso de elaboración del duelo que tienen que hacer las personas en duelo por suicidio, y en duelo en general, Ujú. es responder a esta pregunta: ¿qué he perdido de mí mismo con la pérdida del otro? Y además es una pregunta difícil, y ese trabajo del duelo es difícil porque finalmente las personas, los y las sobrevivientes, es una manera también que tenemos para referirnos a las Ujú. personas que han estado Sí, en duelo sí, por sí. suicidio. Finalmente la respuesta es que no hay una respuesta final, definitiva. Porque el suicidio de un otro abre una incógnita respecto a las razones, Claro. a las causas. Es muy difícil establecer una causa. Ujú. También abre preguntas respecto a la potencial responsabilidad. Hay mucha culpa que acompaña el proceso de duelo por suicidio, y eso también lo diferencia de otros tipos de duelo. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no estuve allí? ¿No? Después nos vamos a meter en ese tema, pero quería preguntarte antes, ¿y existe este fenómeno de manera grupal, como te decía al comienzo? Digo, a veces es una persona cercana y el impacto es profundo, el duelo y no sé qué, pero también está la cuestión grupal, de repente es familia, o de repente es un líder. Tú decías recién, ponía el ejemplo de un artista, Ujú. y a nosotros, a mi generación sí que le ha pasado eso, digamos, con algunos artistas, pues digo, desde el punto de vista como del dolor, digamos, de no saber realmente qué pasó. Pero a veces hay personas que ejercen un liderazgo y que finalmente también de alguna forma interpela a un grupo de personas, no solamente a una o dos, digamos. Sí. Ahí me imagino que es más complejo también. Exactamente. Por eso, parte de la posvención también, una parte importante, tiene que ver con el manejo comunicacional. Ya. ¿Sí? Por el impacto poblacional que puede tener Ujú. una muerte por suicidio. De hecho, hay un fenómeno muy conocido en la investigación del suicidio y en epidemiología que se llama el efecto Werther. Se llama así por el joven Werther, el libro de Goethe, que cuando lo publicó, el protagonista se suicidó, un Ujú. joven. Hubo una ola de suicidios en Europa. Y ese fenómeno está bien registrado en la literatura. Cuando hay una muerte por suicidio de una celebridad, de un actor, una actriz, un cantante de K-pop, digamos, Ujú. lo que sea, tienden a aumentar las muertes por suicidio si es que esto viene acompañado con una cobertura mediática que no es responsable. Por Ya. ejemplo, si se mencionan las muertes, si se mencionan monocausalidades respecto a cuál podría haber sido la causa de muerte, que finalmente son muchas hipótesis, ¿no? Ujú. Si se mencionan los métodos, si es la portada del diario, si es una cobertura sensacionalista, ¿sí? Entonces, por lo mismo, parte, por ejemplo, del Programa Nacional de Prevención del Suicidio que existe en Chile hace más de 10 años,
contempla los lineamientos para una cobertura mediática responsable para evitar este efecto de contagio social o de transmisión del riesgo. ¿Sí? Y eso es algo que podríamos decir que existe en Chile hace tiempo. Lo que no existe y lo que hay un vacío importante en la prevención del suicidio en Chile son lineamientos de posvención más específicos para trabajar con las familias, con las comunidades, como las escuelas, por ejemplo, o las instituciones de salud, los lugares de trabajo. Álvaro, por lo que te escucho y por lo que uno, digamos, piensa, uno se imagina que este tema es como medio subvalorado por el entorno, ¿no? Por el entorno de la persona que fallece, digo, porque no es lo primero en que piensa cuando pasa algo así, digamos. O sea, en el fondo tratan de asumirlo como un duelo que tal vez sea más doloroso que una muerte accidental, en fin, o en realidad, bueno, no vale la pena calificarlo, pero claro, esto es algo que, no sé, tengo la impresión de que se pasa más veces por alto que se intervenga, digamos. Que se intervenga. Hay una invisibilización, hay un silenciamiento, lo podríamos llamar así, y que tiene raíces culturales. Porque el suicidio durante mucho tiempo en Occidente fue altamente estigmatizado, lo sigue siendo, claro, pero por otras razones. Y fue altamente estigmatizado porque es un pecado en nuestra cultura de tradición judeo-cristiana, ¿no? De hecho, hasta hace unos siglos atrás a las familias de las personas que se suicidaban les confiscaban los bienes. No podría haber herencia, era una forma de castigo, ¿no? O antiguamente en la Edad Media no se enterraba a las personas que se suicidaban, ¿no? Una forma también de castigo. Y hoy en día también existe mucho estigma en torno a la conducta suicida. Y ese estigma acompaña a las familias, acompaña a los y las sobrevivientes. Y eso es una barrera para que pidan ayuda en primer lugar, ¿sí? También, dado el impacto, hemos visto que los y las sobrevivientes tienden a retraerse, tienden a aislarse, tienden a silenciarse, y esto tiene que ver también de algún modo con el estigma, porque sienten que no hay nadie con quien puedan conversar sobre esto. Una frase típica que escuchamos de sobrevivientes de muerte por suicidio es nadie quiere escuchar hablar sobre suicidio, ¿con quién lo voy a hablar? Todo el mundo se incomoda, y también la experiencia de que las redes, incluso las redes más cercanas, se alejan. Por temor. Claro. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué pasa si comienza a hablar de esto? Sentimos que no tenemos las herramientas y eso nos genera ansiedad, nos angustia, ¿no? Entonces, efectivamente es un tipo de duelo que se vive en soledad, lamentablemente. Por eso es muy importante poder disponer de mecanismos de postvención activa, que es lo que nosotros estamos tratando de resolver con nuestro proyecto de investigación. Álvaro Jiménez es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sociología, además, profesor asistente, investigador de la Universidad de San Sebastián e investigador joven de MIDAP, y está con nosotros hablando de este tema que es la postvención del suicidio, que es un concepto que no está muy arraigado o anclado en nuestro lenguaje, pero que a partir de ahora sería bueno que lo tuviéramos instalado. Decías recién acerca del riesgo de suicidio de parte de los sobrevivientes, cuando el impacto es muy profundo. ¿Eso se produce por qué? Porque, bueno, tú acabas de decir algo respecto como de la soledad, de con quién hablo el tema, en fin. Pero también eso muchas veces gatilla problemas de salud mental que estaban escondidos en esas personas, o tiene que ver más con el impacto que significa perder una persona, digamos. Estoy hablando de personas cercanas, digamos. Sí, claro, tiene que ver con muchos factores. Evidentemente, un factor de riesgo tiene que ver con si las personas afectadas, él o la sobreviviente, presentaba antecedentes de salud mental, ¿sí? Eso aumenta la vulnerabilidad. Pero el hecho mismo de verse expuesto a una muerte por suicidio de un familiar, por ejemplo, en algunos casos, ver el cuerpo, tener que, digamos, ver la escena, ¿no? Claro. Eso tiene un efecto traumático, y uno podría decir que el duelo por suicidio es una combinación entre duelo, como que tiene que ver con la pérdida de alguien, con la muerte de un ser querido, pero también estrés postraumático. Y las personas entonces comienzan a vivir, tienen pesadillas muchas veces, tienen pensamientos intrusivos, angustias asociados, que comienzan a presentar conductas de hipervigilancia por temor a que otros seres queridos puedan suicidarse, etc. Entonces se manifiesta como un duelo complicado, un duelo complejo, ¿sí? Está muy acompañado con trauma. Y eso lo hace más difícil de elaborar. También ocurre que, lo hemos visto en los primeros momentos, luego de una muerte por suicidio, una reacción natural es pensar, esto no es posible, esto no es real, ¿sí? Es una sensación de irrealidad. También está me imagino que la culpa también está. Muchas veces cuando es como alguien cercano dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué no...?
Exactamente. Es algo antes, digamos. La culpa viene un poco después, Ajá. cuando la persona logra reconocer de que eso que ha ocurrido es real. Ujú. Imagínate, el impacto es tan profundo que la primera reacción es esto no puede ser cierto. ¿Sí? Y luego aparece la culpa por la pregunta respecto a cómo no fui capaz de ver las señales de alerta, cómo no fui capaz de ayudarlo, por qué no respondí esa llamada, etcétera, etcétera. O también otra cosa que hemos visto que se manifiesta tanto como la culpa es rabia. ¿Sí? Hay Ujú. muchas emociones y uno Ujú. podría decir que hay un carrusel de emociones, ¿sí? De muy intensas. Pero la culpa y la rabia, además de la tristeza evidentemente, son las principales. Y la rabia tiene que ver con otro tipo de pregunta que se instala. Es la pregunta de ¿por qué me hizo esto? Ujú. ¿Sí? Esto también se puede vivir, por ejemplo, lo hemos visto en algunas comunidades, en escuelas, por ejemplo, el suicidio de un estudiante y la comunidad lo vive de ¿por qué nos hizo esto? Ujú. Como una agresión, Claro. como si fuera dirigido un mensaje hacia la institución, Ujú. o en el caso de las familias, o en el caso de los hijos o hijas, ¿por qué me abandonaste? ¿Sí? Y eso es mucho más difícil de trabajar porque culturalmente también no es socialmente esperable de que alguien sienta rabia por alguien que ha muerto. Claro, claro. Entonces eso se va silenciando también. Oye, Álvaro, así como existe la prevención del suicidio, aquí hablamos de la posvención, y tú hablabas recién de posvención activa. Ujú. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, la O ese posvención, trabajo. sí, la posvención activa es poder anticipar. Ujú. O sea, nosotros sabemos que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos para aumentar los recursos, las acciones de prevención del suicidio, que es lo deseable evidentemente, los suicidios van a seguir ocurriendo. Y como comentábamos también al principio, cada muerte por suicidio tiene un impacto expansivo, no la expansiva, que va mucho más allá de la familia cercana. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y hoy en día, distintas instituciones, producto también del avance del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, cuentan con protocolos de prevención, por ejemplo, las escuelas, Ujú. ¿sí? O las instituciones de educación superior también, ¿no? O los centros de salud. Pero no cuentan con protocolos de posvención y lo que ocurre muchas veces allí es que se improvisa. Y el problema de eso, de improvisar en un momento de alto estrés, es una crisis, un suicidio, una muerte por suicidio abre una crisis a nivel familiar, a nivel individual y a nivel comunitario, aumenta la probabilidad de cometer errores. ¿Sí? Por eso es necesario anticiparse y contar con protocolos. Entonces la posvención activa, uno de sus componentes consiste en tener lineamientos para poder actuar oportunamente. Aquí el timing, la oportunidad es muy relevante. Eso puede ser decisivo para evitar nuevas conductas suicidas. Como decíamos al principio, sabemos que aumenta un momento en donde aumenta significativamente el riesgo de nuevos comportamientos suicidas, es después de una muerte por suicidio. Claro. Por lo tanto, uno también podría pensar de que la posvención no solo consiste en acompañar a las personas afectadas o en duelo, en favorecer la elaboración de la pérdida, o el proceso de duelo propiamente tal, sino que también poder identificar a aquellas personas que presentan mayor vulnerabilidad va a presentar problemas de salud mental, trauma o nuevas conductas suicidas. Y en ese sentido, uno tiene que concluir de que la postvención es también una forma de prevención. Ujú. Y eso me parece un mensaje relevante, ¿no? Cuando hacemos postvención también Claro, claro. estamos previniendo nuevas conductas suicidas. ¿Y existen recomendaciones, me imagino, específicas para tomar en cuenta pensando en que, porque, insisto, en este tema, o sea, es algo que no está tan instalado y efectivamente cuando ocurre, efectivamente tú dices establecer protocolos y tal, pero también hay gente que lo recibe, por decirlo en simple, hay gente que lo recibe de mejor manera que otro, y ahí esa persona podría también estar atento a cómo es que reaccionan los entornos más cercanos, digamos. Sí. Bueno, uno de los diagnósticos con los cuales nosotros partimos este proceso de investigación es que uno de los vacíos del Programa Nacional de Prevención del Suicidio es la posvención. Y eso es Ujú. reconocido por el mismo Ministerio de Salud y Ujú. por los profesionales, y las profesionales de la salud y la gente que trabaja en prevención del suicidio. Y también otro vacío importante es la formación en posvención. Hemos hecho un esfuerzo importante en formar en los colegios, los profesionales de la salud, en atención primaria o en COSAM, en formar en prevención del suicidio, identificar señales de alerta, etcétera, pero hemos hecho mucho menos en posvención. Y nosotros hemos querido llenar ese vacío a través de nuestra investigación, y uno de ellos consiste en la publicación de una guía de recomendaciones para la posvención del suicidio que se llama STAR, que Ajá. acaba de salir el 10 de septiembre publicada, está disponible en el sitio web de Meetup. Y también estamos desarrollando un programa de formación para los y las profesionales de la salud, para que tengan competencias para acompañar los procesos de duelo, entender sus complejidades y entender también que un duelo, pese a que sea un duelo complicado, Sí. en sí mismo no es como curar una enfermedad, porque sigue existiendo muchas veces Ujú. esa percepción, ¿no?
Y nos hemos dado cuenta de que los y las sobrevivientes, cuando se acercan a los servicios de salud y tratan su proceso de duelo como si fuera una enfermedad, tienden a alejarse. Y eso aumenta el estigma, ¿no? El proceso de duelo es un proceso de adaptación a la pérdida. Es decir, una respuesta natural, ¿sí? Que se va complejizando y que puede mostrar síntomas que van más allá de esa respuesta natural, evidentemente. Pero no es una enfermedad a curar, sino que hay que acompañar. Claro. Y no hay tiempos preestablecidos, que es también otra dificultad que hemos observado en los servicios de salud. Como si uno pudiera transitar el duelo de una manera esquemática, de primero reconocer la pérdida, luego restablecer la vida cotidiana. No ocurre de manera lineal, es muy singular, ¿sí? Oye, Álvaro, y por último, estaba pensando en que post pandemia, y tal vez desde antes, venía una tendencia en Chile acerca de la, ¿cómo decirlo?, la soledad o individualismo. Personas que, ese típico ejemplo de no sé quién es mi vecino, digamos. Mientras que hay sociedades donde esa convivencia es mucho más participativa. Entonces uno se imaginaría que una persona que se suicida, en ese tipo de sociedades afecta mucho más. Y en Chile, en estos tiempos, afectaría bastante menos, pensando en que hay mucha gente que está sola, que no quiere tener muchas relaciones. En fin, estoy pensando en gente mayor también que se quedó muy sola durante la pandemia, etc. ¿Hay alguna tendencia en ese sentido, digamos? ¿Chile es un país que tiende a afectar a un suicidio a mucha gente o a poca gente? Sí. ¿O también es como relativo y al final es como de acuerdo al caso a caso? Claro, depende del perfil de la persona que ha fallecido, evidentemente. Es difícil poder también establecer una cifra exacta, ¿sí? Pero es interesante tu pregunta, porque la soledad, yo diría que es hoy en día uno de los grandes factores que está afectando la salud mental de la población, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Japón hace un par de años creó un ministerio de la soledad, ¿no? Precisamente por los coletazos de la pandemia. Corea del Sur está en la misma línea también trabajando. Y probablemente en Chile, que es una sociedad que se ha modernizado aceleradamente y las formas de vida han cambiado, las formas de vincularse han cambiado, tal vez vamos a transitar hacia allá y efectivamente, te doy un ejemplo muy concreto. El Ministerio de Salud tiene una línea de prevención del suicidio que tú mencionaste, asterisco 4141, ¿no? Donde llaman personas en crisis suicida, ¿sí? Y ahí hay profesionales que están capacitados para resolver esas crisis, para actuar en la urgencia. Pero también hay muchas llamadas de personas que no presentan una crisis suicida, pero que sí se sienten profundamente solas y encuentran allí un espacio para poder conversar con alguien, ¿sí? Acerca de sus emociones, de sus dificultades, sus problemas. Algo tan básico, ¿no? Como poder compartir su intimidad con alguien, ¿sí? Entonces hay un problema allí y efectivamente la soledad es un factor que está íntimamente relacionado con el comportamiento suicida. Los adultos mayores que mencionaban es la población en nuestro país que tiene la tasa de suicidio más alta y en parte podemos pensar que está relacionado con la pérdida de sus cotidianidad en el entorno laboral, ¿sí? Tiene que ver también con precariedades materiales, tiene que ver con el nivel de las pensiones y tiene que ver también con la pérdida de sus redes, ¿sí? Comienzan a fallecer sus seres queridos y eso aumenta la percepción de soledad o también la percepción de ser una carga para los demás, para la familia, por las enfermedades, etc. Y eso aumenta la probabilidad de la ideación suicida y la conducta suicida. Ya lo dijimos, pero lo repetimos. Asterisco 4141, que es esta línea de prevención del suicidio a la que tienes que recurrir si es que te sientes, digamos, en una especie de crisis suicida, como decía bien Álvaro. Pero también me gustaría que repitiéramos dónde está esta serie de recomendaciones en midap.cl. Sí, www.midap.org. Ya. Ahí está la guía STAR, que es una guía de recomendaciones para la posvención del suicidio a nivel individual, familiar y comunitario en instituciones de educación y también en trabajos, con un protocolo también de cómo elaborar, anticipar pautas para la posvención, que es de manera flexible, porque evidentemente las distintas comunidades o instituciones tienen distintos recursos, ¿no?
midap.org, como bien nos dice Álvaro. Álvaro Jiménez es psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sociología, profesor asistente e investigador de la Universidad de San Sebastián, e investigador joven MIDAP, que estuvo con nosotros en este capítulo, con este concepto que desde ya seguramente vamos a tener instalado, que es el de la postvención. Seguramente va a empezar a crecer en términos de su conocimiento y esperamos que este espacio sirva para aquello. Álvaro, muchas gracias por venir, muy interesante. Muchas gracias a ti, Jorge, por esta conversación. En Cooperativa Ciencia, lo importante sigue primero. Salud Mental al Día. Nosotros nos despedimos, lo vamos a dejar hasta aquí, este capítulo de Salud Mental al Día. Les recuerdo que todas las conversaciones de este ciclo y del ciclo anterior están disponibles en nuestro canal de YouTube para que puedas comentar y compartir y, por cierto, revisitar. Nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Salud Mental al Día a través de Cooperativa Ciencia y cooperativaciencia.cl. Que estén bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.